Bien, amigos, continuamos en Café sin Rosca este viernes preelectoral. Nos acompaña ya un amigo de Hoja de Ruta. Estamos con Wilson Benavides, con él, Wilson, casi digo, Mm. pero disculparán nomás, a veces el trato coloquial nos pone esos términos que inconscientemente los decimos, perdón, estoy ahora bien trabado. ¿Estás nervioso, Guillo? Nervioso, Buen sí. día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpen el retraso. Bueno, efectivamente ya estamos en la recta final. Ahora sí, ya para las elecciones anticipadas del domingo. ¿Ya decidiste tu voto, Guillo? Yo sí tengo decidido el voto, Muy bien. pero de pronto me Es animo a no, secreto. a no ir a El votar, voto es secreto. pero de pronto me animo a no ir a votar siquiera. Ya. Bueno, eso es que yo quería preguntarte algunas cosas, precisamente eso, ¿cómo está, cómo le ves ahorita el tema de la intención de voto en general? Digamos, por ejemplo, el tema ausentismo, ¿será que es el mismo ausentismo histórico? Aquí hay un elemento que César precisamente hablaba hace un rato, el voto de los migrantes. Parece que se va a reducir sustancialmente el voto de los migrantes. Creo que eso va a favorecer a una candidatura y va a desfavorecer a otras candidaturas. En cuanto a los migrantes, creo que el padrón electoral de los migrantes es de 400.000 en nómina, pero de esos 400.000, 421.000 me parece, no llegan a votar a veces ni el 10% de esos 400.000 Ajá. inscritos, digamos, por un lado. Pero yo te diría, en términos generales, claro, llegamos a unas elecciones anticipadas en un país surrealista, en el sentido que hemos vivido al menos un punto de inflexión durísimo, que fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, un asesinato que ocurrió muy cerca de acá, de la sede de Hoja de Ruta, además, en el corazón del centro norte de la capital, a una hora pico, en un sitio donde jamás te hubieras pensado que pudiera ocurrir un crimen de esa crueldad y de esa naturaleza, además con un candidato que estaba custodiado por la policía. Más allá de las elucubraciones y demás que ya se están haciendo en redes sociales, incluso en revistas, yo te diría que lo de Villavicencio marca un punto de inflexión en la Y, y- campaña. y digamos en el impacto que más allá de lo mediático, ya en lo electoral, ¿a quién beneficia, a quién perjudica la muerte de Villavicencio? Yo creo que la muerte de Villavicencio, en términos netamente electorales, hay que analizarle desde dos líneas, ¿no? La primera, la proximidad con las elecciones. Ujú. No, el hecho que ha sido asesinado hace una semana, es decir, hace menos de dos o a menos de 2 semanas de las elecciones, sin duda alguna se buscó impactar en los comicios. Es un elemento, o sea, hay gente que dice no, no tiene que ver, no se hizo por perjudicar a una fuerza política u otra, pero por el timing en el que se da y por la cercanía con las elecciones, evidentemente el sicariato contra Fernando Villavicencio quería impactar en el tema electoral. No es lo mismo asesinarle a un candidato a una semana de los comicios o a una semana y media de las elecciones que cometer un crimen atroz a 3 meses de los comicios. El impacto, evidentemente, hay una correlación entre este asesinato condenable desde todo punto de vista, independientemente de que nos haya caído bien o mal, o el criterio personal que tengamos sobre Fernando y sobre su trabajo periodístico, etcétera. Y otra cosa es un asesinato con muchas semanas de antelación a los comicios. Entonces, ese es un primer elemento. O sea, Hay un hecho fáctico que te aquí demuestra podríamos que el aclarar. asesinato tenía que incidir, uno de los efectos más evidentes era impactar sobre el tablero electoral, por la proximidad con los O comicios. sea, podríamos calificarle de un crimen político. Evidentemente, no solo por el actor, sino también por el timing en el que se da y el contexto en el que se da. Unas 2 semanas, una semana antes, muere Claro. también el alcalde Agustín Elpriego. Pero ojo, también es el impacto sobre el escenario más que sobre la intención de voto. Ujú. Y eso es como algo fundamental de diferenciar. Porque Fernando, que en paz descanse, tú sabes que no estaba precisamente entre las opciones con mayor intención de voto, al menos en las encuestas que hemos revisado. Fernando estaba quizás queriendo acceder al segundo pelotón de candidatos, pero estaba en un cuarto, quinto puesto, digamos, entre los 8 aspirantes a Cabrón de Led.
Bueno, él tenía una base de votación que es el anticorreísmo duro. Totalmente, pero digamos también ese lenguaje, hasta antes de su asesinato, también ya se había agotado. Y el tema del agotamiento de esta polaridad correísmo-anticorreísmo ya se manifestó incluso en 2021 con las votaciones de Hervas y de Yacu, que sumados los dos en la época, hubieran obtenido el 42% y ganaban en primera vuelta. Porque haciendo un análisis muy ligero y muy, digamos, superficial, pero si tú sumas los porcentajes de votación obtenidos por Hervas y por Yacu en las elecciones generales del 2021 versus lo obtenido por el candidato Andrés Arauz del correísmo, hubieran quedado 42-32 y cumplían justo el requisito. Es decir, tener más de 40 votos y pasarle con al menos 10 al siguiente para ganar en una vuelta. ¿Qué expresaba este voto? Este voto de Hervas y de Yacu expresaba el agotamiento del clivaje correísmo-anticorreísmo. Creo que la gente ya estaba harta de este clivaje. Y lo que hacen las elecciones anticipadas, y concretamente el asesinato de Fernando Villavicencio, es volvernos a la polarización. Polarización de la que la gente en 2021 ya nos dijo, estamos un chance hartos de esto. Y nos vuelve de una forma dramática y de una forma que en el timing político va a impactar sí o sí otra vez esta lógica de polarización. Además por los discursos que en torno o de manera posterior a este terrible suceso se han generado. Correa asesino, gritan acá en el CNE, que Correa es el culpable, empezamos a buscar culpables, otros dicen no, Correa por su parte le acusa al exministra Romo y al actual candidato Patricio Carrillo. Entonces es una guerra. Bueno, no les acusa, les responsabiliza. Por eso, pero o sea, digamos, sí, pero aclaremos, porque acusación es lo que hace, por ejemplo, Zurita. Pero lo estás diciendo públicamente. No, sí, pero digamos, responsabilidad sí hay, pues. Y la clara responsabilidad es de la policía que le estaba custodiando. Pero eso es una cosa. Otra cosa es decir, la ex ministra Romo está involucrada, si no tienes las pruebas. Y ojo, no. No, pero María yo tampoco Paula, estoy defendiendo, Romo, pero no, o sea, no es santa mi se manejan estos discursos que no son claros. Pero voy al hecho de lado y lado. De lado y sí, lado, sí, o sea, eso del sí, correísmo sin duda. y también de la oposición al correísmo y también del gobierno. Entonces, ¿qué nos queda como ciudadanía? ¿Cuál es el segundo evento más traumático de características similares, si tú quieres, al crimen de Villavicencio? Obviamente sin obviar los otros casi 13, 14 políticos fallecidos a nivel local durante los comicios de febrero pasado. Nos queda el caso del comercio, de nuestros colegas de Diario El Comercio. En 2018 fue un golpe letal a la opinión pública, como ahora ha sido un golpe tremendo a la clase política. Ayer Daniel Noboa denuncia también un atentado, una balacera en una de sus caravanas. El gobierno salió a desmentir, dijo que era una casualidad, que no tenía que ver lo uno con lo otro. Pero en este clima de opinión, ¿quién gana y quién pierde, Guillo? Ese es el punto. Entonces, digamos, ¿cómo impacta? Entonces digo, sí, impacta por el timing, por el momento previo en el que se dan las elecciones. No es lo mismo que se haya dado hace 3 meses que se dé a una semana, por un lado. ¿Quién gana y quién pierde con esto? Bueno, alguien debe estar ganando del caos que se ha armado. Porque además esto nos coloca contra las cuerdas no solo a la clase política, sino a la sociedad en su conjunto. Y aparece un actor con poder de veto, que sería el crimen organizado, que además es un poder invisible. No ellos decidiendo elecciones prácticamente. Y no sabes, más o menos no se sabe quién mismo es. O sea, son estas bandas que están en las cárceles, son las mafias que supuestamente actúan dentro de la fuerza pública, policía, ejército, etcétera. Entonces vamos uniendo algunos cabos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la declaración de los narcogenerales del noviembre de 2021? ¿Qué pasó con el radar de la FAE desmantelado y dañado en Montecristi? ¿Qué pasó con el tema de Don Nasa, que se paseó como Pedro por su casa en el Ministerio de Defensa? Claro, y ahí bien tú también planteabas los periodistas del comercio. Yo creo que ese momento marca el hito de la espiral de violencia que estamos viviendo. Pero sobre todo es el hito donde la sociedad civil no está libre de esto. Porque un equipo de prensa no tiene absolutamente nada que ver con la disputa política. Ni menos aún con la disputa de intereses y de poder y de negocios lícitos o ilícitos, que un poco es en lo que se basa también la economía ecuatoriana. Entonces Villavicencio, claro, sus declaraciones públicas fueron al filo de la cornisa también. Decía, vamos a combatir la mafia de la corrupción, de la narcopolítica, de la minería ilegal, etcétera. Entonces,
de alguna forma, y ojo, no, esto en ningún sentido justifica el asesinato de una persona, independientemente de que el criterio personal que tú hayas tenido sobre esa persona, pero es el impacto sobre el sistema político. El impacto cómo entra este actor invisible, este poder sin rostro que es el crimen organizado, ¿no es cierto? Entra y empieza a decidir sobre el escenario político. Eso es lo realmente grave, es como un poder fáctico que ahora está decidiendo qué candidato se quede, qué candidato sale. Tienes este crimen organizado que está haciendo militancia en redes sociales, publican, transmiten desde las cárceles. Entonces tú dices, bueno, te genera un escenario completo. Un mejor manejo comunicacional que algunos candidatos, digo yo. Y ese contexto, totalmente. Y ese contexto es el que sí puede favorecer unas opciones por sobre otras. Por ejemplo, las opciones del Salvador, ¿no es cierto? El Salvador de la patria. Ahorita, ¿qué es lo urgente? Porque la política siempre es una discusión entre lo urgente y lo necesario. Así es. Entonces tú dices, a ver, solucionemos lo urgente porque tienes 1 año y medio de gobierno. Claro, la urgencia es resolver las necesidades sentidas. Inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Todos sabemos cuál es el principal problema de los ecuatorianos. Todos sabemos además cuál es el candidato que se ha centrado exclusivamente en esa problemática. En 1 año y medio no puedes hacer más. Entonces, esta disputa dilema entre lo urgente y lo necesario, y creo que hay candidatos que han sabido aprovechar mejor esa coyuntura, porque además... bueno, yo veo que ahí claramente hay un candidato que es el que está más posicionado con todo ese escenario que tú planteas. Porque además ten en cuenta algo, hay mensajes y hay candidatos que se apalancan en la realidad, por cruel que sea esta realidad. Entonces hay otros candidatos que se apalancan en la idea, en el pasado o en el futuro, pero hay otros candidatos en cambio que se sostienen en la realidad. Dime tú si no tenemos un familiar, un amigo, un vecino que haya sufrido un asalto en los últimos 6 meses. Todos conocemos. Así es. Eso sí es que no ha sido un asalto algo más grave. Algo más grave, un secuestro, etcétera. Ahora es más seguro andar a pie y en bicicleta que andar en auto. O sea, estamos en un nivel al filo de la cornisa. Entonces yo hablaría de este fenómeno Bukele que hay en la campaña ecuatoriana. Y es un fenómeno, el fenómeno Bukele en la campaña ecuatoriana, creo que ha incidido y hay ciertos candidatos más que otros que logran empatar con eso, en forma y fondo, pero más allá de presentarte como Bukele, tanto en las redes como en los debates, ¿qué es lo que significa Bukele para América Latina? Y es que ahí también se han creado muchos mitos alrededor de Bukele, porque digamos... No vamos a negar que El Salvador ha logrado una pacificación, pero hay en otros órdenes de la gobernabilidad que El Salvador no está nada bien. Totalmente. Pero, sin embargo, eso no se conoce, no se dice, no se... Pero precisamente, Guillo, ahí vamos a los datos, ¿no? Claro. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dice el último Latino Barómetro 2023, que lo titula esta corporación, que mide la calidad de la democracia en 18 países? Esta vez lo hicieron en 17, exceptuando Nicaragua. Y lo curioso y lo paradójico es que, mira, El Salvador, con todas las críticas que tiene sobre derechos humanos y que incluso el propio Latino Barómetro alerta de que Nayib Bukele sería una suerte de autocracia, estoy tomando las definiciones del Latino Barómetro. Sin embargo, resulta que en El Salvador es el país donde su gente, sus ciudadanos, se sienten más satisfechos con la democracia. Alcanza un 64% de satisfacción con la democracia en El Salvador, cuando el promedio regional es del 28%. Al punto que es muy probable que se reelija Nayib Bukele en contra de lo que manda la Constitución de El Salvador. Exactamente, y a esto le llama el Latino Barómetro las electodictaduras. Es decir, los presidentes que llegan a través de elecciones, pero cuando están en el poder cambian las reglas del juego para reelegirse. Entonces, tú dices, eso es lo que hacen los políticos, pero ¿qué está sintiendo la ciudadanía? Entonces, claramente se ve que no solo en el Ecuador, sino en la región, hay una correlación directa entre la popularidad del presidente de turno y la credibilidad en el sistema democrático.
Y me parece que eso es lo que Pero es que ahí también viene una confusión, porque no necesariamente es el sistema democrático. En El Salvador se vive un sistema de gobierno absolutamente represivo. Pero la gente no lo entiende así, porque si lo entendería como tú dices, El Salvador no lideraría el ranking de 17 países, como países que la gente está más satisfecha. Claro, pero ahí está la perversidad de las organizaciones que precisamente plantean esos análisis en términos de democracia. Pero y muchas veces no se vive una democracia real. Yo no desmentiría los datos de Latino Barómetro. No, eso porque lo que estamos pero ahorita si le pintas un gobierno absolutamente represor, como un triunfo de la democracia, yo creo que hay una equivocación. No le pintas, en teoría están dando eso la data, y el dato que estamos tomando ahorita es de Latino Barómetro. Pero es una interpretación de la data. No sé si es una interpretación o no, pero a lo que voy es que hay esta correlación entre apoyo a la democracia y apoyo a los liderazgos. Claro, porque el común de la ciudadanía, la democracia le está entendiendo de otra manera. Mientras el líder es más popular, el sistema tiene mayor credibilidad, y viceversa. Líderes impopulares, como en el caso ecuatoriano, desde Lenín Moreno hacia acá. Veamos los datos en cuanto ha caído la credibilidad de la democracia en Ecuador, desde el gobierno de Lenín Moreno, pasando por el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, esta correlación entre credibilidad del régimen en la democracia como sistema de gobierno, como sistema político, y en el liderazgo de los presidentes de turno, es lo que está de fondo en las democracias. Y es en ese contexto, con estas variables de cómo la gente está entendiendo la democracia, donde se insertan las elecciones anticipadas en Ecuador. Claro, finalmente la ciudadanía está entendiendo la democracia como el gobierno que está a mi favor, el gobierno que me sirve. Pero sobre todo, exacto, sobre todo el gobierno que logra solucionar tus necesidades más inmediatas. Claro. En el caso ecuatoriano son empleo y seguridad, o viceversa, seguridad y empleo. O en la misma línea el presidente de Chile, de Boric. El presidente Boric, más allá de sus contradicciones ideológicas, tiene algo que es fundamental. Sin seguridad no hay democracia. Que es más o menos así es lo que eso te está reflejando el Latino Barómetro. De ahí la credibilidad en el sistema que en El Salvador hay en el momento. Y obviamente hay cuestionamientos al manejo del tema penitenciario, el tema de la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la falta de inversión social pero vamos hacia una diatriba autoritaria, no solo en Ecuador, sino a nivel regional. Es un modelo que se trata de implantar a nivel latinoamericano. Y que mira, curiosamente está pegando más en los jóvenes. De acuerdo con esta misma medición de Latino Barómetro, los jóvenes les da lo mismo un sistema democrático o un dictatorial. Primero, indiferencia ante el sistema, ante el tipo de régimen. No importa si es dictadura o si es democracia. Para mí eso es lo de menos, los jóvenes. Dos, Ecuador. El 50% de ecuatorianos estaría de acuerdo con un gobierno militar. Entonces, son datos de la de ahí hay las desviaciones, entonces, ya va a la interpretación en términos de ciertos sectores que están planteando hasta pena de muerte. Totalmente, pero digamos, ¿por qué eso no es rechazado? Esa es la pregunta. Entonces la pregunta ya no está en los actores que utilizan para su beneficio estos datos, ¿no es cierto? O interpretan a su manera estos datos, Guillo, sino es el tema, ¿qué pasa en la cultura política? Y nadie se pregunta eso, o sea, ¿por qué, digamos? Pero es que ahí primero habría que preguntarse, ¿hay cultura política? Yo creo que sí, totalmente. Y el TikTok te está demostrando eso. Que para unos es un desastre, que para unos el TikTok. Yo te digo, yo no soy hincha de TikTok, pero sí me doy cuenta que este sinsentido que el TikTok te vende, te está reflejando cierta forma de entender la política. Por ejemplo, desde el humor. Y no desde la propuesta, y no desde la formalidad. Aquí estamos todos acartonados y demás. Y ojo, no es una valoración moral de que sea bueno o malo. Simplemente creo que es una nueva realidad. Justamente acabamos de publicar un paper sobre el tema de las redes sociales y la política. Es el sentido del sinsentido de las redes. O sea, en algún punto están haciendo clic porque tú a través de un teléfono celular estás informado en tiempo real y no solo de lo que sucede en la realidad concreta, sino también de la interpretación de esa realidad en el mundo de la virtualidad, que existe sin duda, pero no es definitorio. Es que digamos, en política hemos pasado de la propuesta a la emoción.
Pero, y la comunicación transmite eso, solamente totalmente, son emociones, ya no hay momento para la propuesta, eso lo vimos inclusive en el debate, un totalmente. formato en donde no se daba Un, ninguna opción, un ninguna formato, oportunidad para la propuesta. y además un formato muy mal estudiado por parte de los candidatos, porque es el segundo debate presidencial, Guillo, no es el primero. Y creo que muy pocos candidatos revisaron, se dieron el trabajito Bueno, yo creo que uno de- sí revisó y sí actuó porque, acorde, de digamos, al acuerdo, pero formato. digamos, de acuerdo, el formato te da para que la política también se legitime esta lógica de los memes. En algún punto, inclusive, punto extremo, y te diría, a la luz de los resultados de las elecciones locales del 2020, de febrero del 2023, te diría que incluso las propias encuestas se vuelven una fuente de fake news. Todas las encuestas se equivocaron. Entre comillas digo, se equivocaron porque también pudieron lanzar intencionadamente esos datos para direccionar el voto. Pero como en este mundo la política líquida, como diría Durán Barba, o del mundo líquido, como diría Sigmund Bauman, todo se diluye. Entonces, un poco hasta las fuentes que eran sacras, que eran Ujú. fuentes fiables, entran a esta lógica de lo inexacto y de lo improbable y esta lógica líquida, ¿no? Entonces tú dices, claro, Claro, tú hablas de las encuestas como herramienta política también. como herramienta política, pero sobre todo como una fuente de fake news. Ujú. A Pero es que a precisamente la eso, luz a la luz, para posicionar, porque estamos viendo hasta el día de hoy, en están teoría ya estamos posicionando en a silencio uno, a electoral, otro, ¿no? o sea, Ya estamos dependiendo en silencio de la electoral, etcétera. encuestadora. Eso, entonces por ahí, a eso es lo que nos vemos abocados. Ahora, lo que decías al inicio, volviendo, tú decías, puede haber un ausentismo generalizado y tremendo. No, yo te diría no, en función de la realidad. Ni siquiera cuando fuimos a votar en pandemia, que fueron las elecciones generales 2021, en Ujú. pandemia, donde al acercarte a una urna, al acercarte a otros electores, te podías Contagiar, contagiar de claro. COVID, la gente acudió masivamente a votar. Pandemia uno, pandemia a la salud. Ujú. Ahora veamos con esta segunda pandemia, que es la pandemia de la inseguridad, la violencia, a los niveles extremos que hemos llegado. Veamos si afecta directamente en el tema de que la gente no acuda a las urnas a sufragar. Vamos a ver si el crimen organizado y el miedo que nos han sembrado en función de estas acciones terribles nos alejan de las urnas. O por el contrario, la gente vamos a acudir masivamente también como un ejercicio de, a ver, o sea, vamos a ejercer esto porque de esto depende el futuro, el presente y el futuro del país. Son unas elecciones decisivas, ni siquiera en términos políticos, Guillermo y amigos, en términos de supervivencia. Si no elegimos bien, se va a acabar el Ecuador. Es que ese es el dilema también, ¿qué realmente implica elegir bien? Elegir bien, bueno, por la propuesta que pueda desarrollar cada uno de los candidatos, pero ahí está que vamos absolutamente desinformados a las urnas en el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Totalmente, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? En América Latina igual, y esto no lo dice precisamente el Latinobarómetro, pero el vínculo personalista que hay entre el candidato y los electores prima por sobre el vínculo programático. Así es, por eso decía las La emociones, gente siempre. vota por la persona más que Ujú. por el programa. De ahí que tú tengas electorados cautivos que siguen a su caudillo independientemente de la camiseta que se ponga el caudillo. Así Puede es. ser de Unidad Popular, ex MPD, puede ser Bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Algunos DC, y candidatos etcétera, que ¿no? se han cambiado de camiseta y están también terciando Y en que, elecciones. y Eso, que tienen a su electorado móvil. eso vamos a ver. Ahí, inclusive yo te quisiera preguntar, ¿cómo le ves a Herbas y a Yacu, sabiendo que ellos sacaron una importante votación en las anteriores Es elecciones? interesantísima la pregunta que haces porque amerita incluso un caso de estudio. Debería escribirse sobre eso porque tú tienes de los 8 candidatos, 2 ya participaron en 2021 con resultados electorales en esa época bastante interesantes. Ujú. En el un caso, Yacu Pérez, que a mi modo de ver fue más bien capitalizó no un voto por él, sino un voto que venía arrastrando desde el paro del 2019. Claro. Para mí los 27 legisladores que logra meter Pachacutic no es por Yacu Pérez, es toda esa votación
que se expresó en las calles. Entonces ahí hubo una correlación clarísima entre... Fue una especie de reconocimiento al movimiento indígena, de decir, ustedes salieron a defender al país. Pusieron el pecho a las balas. Entonces, ahí hay una primera correlación entre protesta social y resultado electoral. Para mí es eso lo del 2021 en el caso de Yaco. Y en el caso de Herbas, evidentemente era esta fascinación que tenemos los ecuatorianos por los outsiders. Que son jóvenes, que son nuevos, que son disruptivos y demás. El de la patineta. Pero totalmente, en la época. Pero como bien señala la politóloga Andrea Yepes, en redes sociales, 2 años es un siglo. Entonces, el Javier Herbas del 2021 no es ni la sombra del Javier Herbas del 2023. Porque además quiere aplicar el mismo discurso disruptivo cuando ahora todo el mundo está haciendo lo mismo. Y ese espacio del nuevo claramente es ocupado por otra persona que todos sabemos quién es. Que todos sabemos quién es, pero di nomás el nombre. No, porque estamos en silencio electoral. Y hoja de ruta respeta los principios deontológicos de la comunicación. Claro, así es. Oye, pero otro candidato que ha llamado la atención a partir del debate es Noboa. ¿Cómo le ves a él? ¿Él se está forjando un futuro? Totalmente. Creo que es una excelente presentación en sociedad, pero con miras al mediano y largo plazo. Yo creo que el candidato Noboa además se inserta en un imaginario de familia, en un imaginario, digamos, de un candidato que es joven y que cumple ciertas características. Mira, de los 8 candidatos, 3 han estudiado afuera y 3 tienen de 40 años para abajo. Hay un imaginario, y además los 3 son de la costa. Además. Ya para más señales, ya no puedo decir, no diré, pero habrá señales, como dice el meme, ¿no? Entonces, claro, hay 3 candidatos que son de la costa, los 3 de menos de 40 años, de 40 hacia abajo, y los 3 estudiaron en Harvard. Además. Entonces estudiaron afuera. ¡Qué miedo! Remontémonos al 2006. ¿Quién era el candidato de la costa que había estudiado afuera? Ahí está. Ahí está. Pero, pero mira que estas elecciones no necesariamente son las que le van a dar la presidencia a uno de estos 3 candidatos. No necesariamente. Podría ser que los 3 candidatos estén alistando motores para las futuras elecciones. Es que bien sabemos que una elección no necesariamente te lanzas para ganar. Te puedes lanzar para hacerte conocer. O incluso te puedes lanzar para sacrificarte y impedir que otros lleguen. Claro. Entonces, pero en ese juego inclusive puedes quemarte, ¿no? Lo que le está pasando a Herbas. O sea, él se lanzó y había buenas expectativas. Y hoy vemos, porque, bueno, todas las encuestas coinciden de que él no está dentro de las preferencias como para optar por la presidencia. Incluso creo que el discurso o la estrategia de Yacu Pérez de acudir a su esposa franco-brasileño, compañera, lo que sea, Manuela Pic, ya no pega. Es que es una relación abierta con ella. No sé si sea una relación abierta o no. Que ella está solamente en campaña. Pero sí se nota que es algo que no es auténtico. Ajá. Y creo lo mismo el boli copiarle al Yunda tampoco le está resultando. Claro, pero digamos una cosa es copiarle el boli, porque todos los candidatos se hacen los deportistas, todos los candidatos conocen los mercados, etcétera. Pero digamos, no es algo tan íntimo como una relación afectiva. Entonces, si en una relación afectiva se nota ante los ojos de los electores que es una relación forzada, entre comillas, y forzada como sinónimo de no auténtica, me refiero, te puede pasar factura, y te puede pasar factura muy mal en términos electorales, porque la gente y el TikTok, sobre todo, lo que hace en esta lógica de redes sociales, hace que los electores valoren la autenticidad. Más allá de cualquier cosa. No estamos en una red social muy maquillada como Instagram u otras redes sociales, donde siempre aparecemos con la foto del colegio, por poco nos bajan 10 años, 15 años. No, TikTok es una red que apela a la autenticidad, en fondo y forma. Así es. Entonces, si estamos ya en esta tiktocracia, que yo la denomino, esta lógica de no ser auténtico o mostrar mensajes, situaciones o personajes alrededor tuyo, que un poco pongan en tela de duda tu propia autenticidad en todo ámbito,
Y eso comunicacionalmente es notorio inmediatamente Te para la suicidas. gente que está en esta dinámica del TikTok, lo nota. En términos de comunicación lo nota político, te suicidas. rápidamente. Totalmente. Oye, aquí te cambio un poco de tema. ¿Qué te parece ese mensaje gráfico también de 4 candidatos empuñando el tricolor nacional, bueno, el asta del tricolor nacional y asistiendo a una misa? ¿Qué mensaje da? ¿Será que cala en la población que todavía somos bastante religiosos? Hay demasiados elementos en la imagen, elementos fuertes en la imagen que dices, porque tiene que ver con la religión, tiene que ver con el tema de la patria y todos estos conceptos que están como en el inconsciente colectivo. ¿Ya? El punto es que esa imagen debe tener un correlato en la realidad. Y ese correlato en la realidad es el que yo no veo. No vi en el debate, no vi de forma inmediatamente posterior al asesinato de Fernando Villavicencio, no veo. No, yo me refiero a la bandera de la misa que creo que es el día de anteayer se celebró en Guayaquil y estuvieron 4 candidatos ahí sí, pero digamos, llevando la bandera así, agarrándole, como decir, cada quien queriendo su partecita. Volvemos al tema de la autenticidad. O sea, una foto agarrando la bandera es que tú tienes en banderas, valga la redundancia, un proyecto nacional, ¿o no? Porque, digamos, claro, desde varios sectores de opinión, y yo te diría, Hoja de Ruta tampoco ha estado exento de eso. Es urgente un llamado a la unidad. Es urgente, pero nadie depone actitudes, nadie depone su metro cuadrado de poder. ¿Qué fue lo que ya pasó en las elecciones locales de la alcaldía de Quito, por ejemplo? Todos hablaban de unidad y el rato de escribir, todos escribieron. Nadie cede. Entonces eso, repito, ya va a una explicación que no pasa solo por el interés estratégico de los actores, por la ambición natural de los políticos, de sentirse los ungidos y sentirse con capacidad de llegar al poder, sino sobre todo es el hecho de que culturalmente no somos capaces de ceder nada y al final perdemos todos. Creo que ese sería el mensaje final, Guillermo. Sí, ya nos hemos ido de lengua, como claro, quien dice. Claro. Y usted, ni nuestro principal se explaya tanto. Oye, en esas noches de porque de aquí le vamos a invitar a un cafecito y a un café sin rosca, como siempre. Muy bien. ¿Y si sabes por qué sin rosca? Porque ya no hay el rosca. Ya se fue el cecita. Ya se fue el rosca. No, en broma nomás. Querido amigo. Aquí siempre bienvenido a Hoja de Ruta. No, gracias, Guillo. Yo me siento parte también de esta apuesta de comunicación de este medio. Siempre le sigo y creo que... Y creo que ya es hora de que empieces a generar un espacio también más permanente. Veamos cómo se van dando las circunstancias. ¿Con quién será de hablar para comprar el pase? Con nuestro principal. Bueno, yo creo que aquí vamos a dar por terminada esta charla, porque no ha sido entrevista. Totalmente, Guillo, pero sí darle un mensaje final a la ciudadanía, independientemente de por quién hayan decidido o no hayan decidido votar. Estas elecciones, si bien son para un periodo cortito, que es de 1 año, 8 meses, hasta culminar el periodo de Guillermo Lasso, creo que es urgente votar, primero acudir a las urnas. No dirás votarán bien, porque como una forma de protesta ante la inseguridad, porque si nosotros no acudimos a las urnas, nos habrán ganado la partida los violentos. Vamos a votar a las urnas, independientemente por quién hayamos decidido votar, y tomamos en cuenta que nuestro voto en realidad y votar sin odio, yo siempre recomiendo. Votar sin odio y votar... por el que sea, pero no odiando. Totalmente. Ese debería ser el mensaje. Y bueno, una cordial invitación también a ver si te asomas el domingo. Estamos planteando reunirnos en la tarde para abrir transmisión y ir haciendo análisis. Y ya comunicándonos con las provincias, sabiendo cómo van las elecciones. Y seguramente recibir aquí los primeros resultados de las elecciones que vienen este próximo domingo. Chévere, muchísimas gracias. Espero vernos el domingo entonces y un saludo a todos. Igual, nosotros continuamos después de un corte comercial.